Investigación monográfica para obtener el título de arquitecto. Análisis comparativo urbano-arquitectónico de los asentamientos informales en Managua, Nicaragua y Bogotá, Colombia para el año 2020. El objetivo general es comparar la estructura urbano-arquitectónica de los asentamientos informales de Managua, Nicaragua y Bogotá, Colombia para el año 2020, estableciendo las bases para la buena aplicación de prácticas en Nicaragua. Los objetivos específicos son: caracterizar los asentamientos informales de Managua y Bogotá desde el crecimiento y evolución urbana de las ciudades, equipamientos urbanos, infraestructura presente y problemática que se desarrollan, determinando sus similitudes y diferencias. Desarrollar recomendaciones y sugerencias basadas en un marco comparativo sobre asentamientos informales de Managua y Bogotá para el año 2020, identificando aspectos y estrategias adaptables al ámbito nicaragüense. En América Latina, los asentamientos informales son parte de la realidad sociourbana, se aprecian generalmente en la morfología de las ciudades y constituyen espacios de segregación. Según la ONU, 472 millones de los 596 millones de latinoamericanos viven en ciudades. El 79% de ellos habitan en asentamientos informales. El trabajo establece un análisis comparativo entre los asentamientos informales de dos capitales latinoamericanas, Managua y Bogotá. Se abordan características arquitectónicas, urbanas y espaciales que ayuden a visualizar mejor el panorama actual de la ciudad. Se aborda de igual manera un análisis histórico evolutivo de la trama urbana para así comprender los factores sociales que indujeron la necesidad de los asentamientos informales en el urbanismo. Se hace una comparación entre los asentamientos de las ciudades de Managua y Bogotá para analizar cómo el desarrollo de planes facilita las intervenciones en estos sitios. De acuerdo a ONU Habitat II, los asentamientos informales son un grupo de viviendas en terrenos públicos o privados construidos sin permisos del dueño, sin ninguna formalidad legal y sin cumplir las leyes de planificación urbana. De acuerdo con la Alcaldía de Managua, son aquellas que han surgido como producto de la toma espontánea o ilegales de terrenos baldíos a lo interno de la trama urbana, en pésimo estado físico y construidas precariamente, con muchos materiales. No cumplen con las normativas mínimas urbanas. Otra definición dice que son áreas en las cuales los habitantes no gozan a derecho de las tierras o viviendas en las que habitan. Los barrios marginales son asentamientos informales más necesitados y excluidos, y se caracterizan por la pobreza y las grandes aglomeraciones de vivienda en mal estado, ubicadas en las tierras más peligrosas. La Ley número 309, Ley de Regulación, Ordenamiento y Titulación de los Asentamientos Humanos Espontáneos, dice que son asentamientos humanos espontáneos aquellas agrupaciones de vivienda ubicadas dentro de las áreas urbanas de un municipio determinado, en donde las familias que las habitan se posesionan de los terrenos donde progresivamente han construido su vivienda familiar y existen en los mismos una distribución desordenada del espacio urbano, alta densidad de viviendas y servicios básicos inexistentes o insuficientes. Las viviendas de interés social forman parte de programas que los gobiernos, a través de las entidades internas y públicas encargadas de la regulación y gestión urbana de los distintos países, realizan para dignificar a los asentamientos urbanos y tratar de legalizar los usos de suelo de estas tierras ocupadas inicialmente de manera ilegal. De acuerdo con la Ley 388 de la República de Colombia, en el artículo 91, se entienden por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho de las viviendas a los hogares de menor ingreso. En cada Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de estas. Según la Constitución Política de Nicaragua, en el artículo 64, los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización de este derecho. Según la Ley 309, Ley de Regulación, Ordenamiento y Titulación de Asentamientos Humanos Espontáneos, tiene por objeto establecer un marco jurídico que permite el ordenamiento urbano, la demarcación y titulación de los asentamientos humanos espontáneos existentes en el país. La Constitución Política de la República de Colombia dice:
Todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Los municipios y distritos determinarán sus necesidades en materias de vivienda de interés social, tanto nueva como objetivo de mejoramiento integral, y de acuerdo con las mismas se definirán las estrategias e instrumentos para la ejecución de estos programas. De acuerdo a ONU Habitat 3, el objetivo es lograr ciudades y asentamientos humanos donde todas las personas puedan gozar de iguales derechos y oportunidades, con respeto por sus libertades fundamentales. Una ciudad puede hacer frente a la desigualdad a través de la provisión de espacios públicos inclusivos, seguros y accesibles. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que los confiere la legitimidad de acción de organismos basados en usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar en pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación. Esta investigación es comparativa con un enfoque cualitativo y cuantitativo etnográfico, donde la población estudiada son los habitantes de los asentamientos informales de Managua y de Bogotá, y la muestra son los asentamientos informales ubicados al sur de la ciudad de Bogotá y en todo el centro y las periferias de la ciudad de Managua. Para la recolección de la información se recurre a tesis existentes, encuestas de distintos organismos internacionales como nacionales de cada uno de los países. Para realizar la comparación, primero se hace un estudio de la evolución urbana de ambas ciudades, comenzando por Managua y luego de Bogotá y siguiendo este orden por el resto de la investigación. Luego de esto, se recurre al método gráfico, donde se representan los valores de cómo viven las personas en estos sitios, para concluir con un marco comparativo igualmente gráfico de ambas ciudades. Igual se toman en cuenta las intervenciones realizadas tanto por el gobierno como por organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, de las cuales surgen las conclusiones finales y recomendaciones de esta investigación. Nicaragua es un país centroamericano ubicado entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, con Honduras al norte y Costa Rica al sur. Su capital, la ciudad de Managua, se encuentra ubicada a las costas del lago Solotlán. El nombre de Managua proviene de Manahuac, junto al agua según unos, rodeada al agua según otros. El 24 de marzo de 1919, el rey Fernando VII emitió el título Leal Villa Santiago de Managua. Managua fue elevada a ciudad por ley legislativa el 24 de julio de 1846. La superficie total de Managua es de 267 km² y la superficie urbana corresponde a 150.5 km² y cuenta con aproximadamente 1.300.000 habitantes. Su temperatura anual promedio es de 27.5 grados Celsius. Managua está emplazada sobre el extremo oeste de la llanura interlacustre, sobre un terreno bastante regular a una altura promedio de 85 metros sobre el nivel del mar, con una pendiente suave hacia el sur. La ciudad se extiende del norte desde las costas del lago Solotlán hasta las faldas de las sierras de Managua. La ciudad se encuentra dividida por 7 distritos. Se subdividen en barrios y comarcas, de los cuales el 61.57 de sus barrios son catalogados como asentamiento humano espontáneo. Colombia se encuentra en América del Sur, al lado de Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. La capital de Colombia es la ciudad de Bogotá, ubicada en el departamento de Cundinamarca. Bogotá además es la capital del departamento de Cundinamarca. Es la tercera capital más alta de Sudamérica, ya que se encuentra a 2.625 metros sobre el nivel del mar. La etimología de la palabra tiene de origen chibcha bacatá, que significa la dama de los Andes. Bogotá tiene un clima de montaña, las temperaturas oscilan entre los 5 y 19 grados Celsius. El censo de 2018 arrojó una población de 7.400.000 habitantes, con una densidad de 16.470 habitantes por kilómetros cuadrados. Está dividida políticamente por 20 localidades y 1.992 barrios. Revolución urbana de Managua. El crecimiento de la ciudad de Managua se ha dado de manera espontánea, marcada por sucesos históricos que van desde su establecimiento como capital en 1852. La morfología de la ciudad ha tenido un crecimiento constante con una configuración semirradial que nace desde las orillas del lago Solotlán al norte.
y se extienden por carretera Masaya, carretera a León y carretera Tipitapa. Del surgimiento de Managua como capital al terremoto de 1972. En la época colonial, Managua surgió siendo una vía de pescadores, un lugar de paso para los que transitaban entre León y Granada, y viceversa. El pueblo creció en importancia a partir de 1811 cuando fue elevada de la categoría de vía a la de pueblo, y luego en 1846 cuando fue elevada de pueblo a ciudad, y sobre todo en 1852 cuando la ciudad fue declarada capital de la República. Durante todo este tiempo, Managua siguió creciendo sin alejarse mucho de su lago. En 1927, cuando se construyeron las primeras alcantarillas de la ciudad rumbo al lago, se inició su progresiva contaminación. El 31 de marzo de 1931, un terremoto de 6 grados en la escala de Richter sacudió la ciudad de Managua, causó cerca de 1.500 muertos, más de 2.000 heridos y 45.000 damnificados. Debido al daño causado en el centro de la ciudad, muchas familias comenzaron a desplazarse a las afueras del casco urbano, sin embargo, no muy alejados, manteniendo la ciudad con una trama urbana compacta. El 23 de diciembre de 1972, un devastador terremoto volvía a arrasar la ciudad. Fue un sismo de 6.2 en la escala de Richter que destruyó la ciudad a las 12:35 am. El 90% de las casas del radio central se derrumbaron, de las que quedaron en pie estaban dañadas severamente, más de 600 manzanas quedaron destruidas por el sismo, unas 50.000 construcciones quedaron en escombros y más de 280.000 personas quedaron sin hogar. Es por esto que a partir de este desastre se marca un importante fenómeno de crecimiento hacia las zonas periféricas de la ciudad. El centro de la ciudad quedaría clausurado. Del terremoto al triunfo de la guerrilla sandinista. El mayor impacto del terremoto del 72 fue la descomposición social, ya que con la muerte de más de 10.000 personas y la destrucción de la infraestructura, la ciudad nunca ha vuelto a ser la misma. La falta de la planificación urbana de ese entonces conllevó al inicio de la ciudad desordenada que hoy en día es Managua. Las personas recurrieron a la autoconstrucción de sus viviendas con toda clase de materiales. Del triunfo de la guerrilla a las elecciones del 90. El 19 de julio de 1979, la revolución sandinista proclamaba su triunfo, tras el derrocamiento del presidente Somoza. Esto llevó a la militarización del país, un déficit económico sin precedente y una hiperinflación del 33.54%. El Estado eliminó el mercado de tierras y promovió un proceso de asentamientos principalmente en Managua, donde se observaron contrastes entre los residenciales existentes, las urbanizaciones progresivas y los asentamientos espontáneos a lo interno de la estructura urbana. En esta época se vio el surgimiento de la mayoría de los asentamientos informales que hoy en día conforman barrios en la mayoría de la zona central de Managua, con déficit de servicios básicos y un nivel económico muy deplorable. De las elecciones del 90, el periodo neoliberal, al regreso de los sandinistas al poder en el 2007. Este periodo inicia con el triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro bajo la Unión Nacional Opositora en 1990, derrocando lo que se le llama la primera dictadura de Daniel Ortega. Managua representaba a finales de la década más de un tercio de la población total del país y aumentando la población de la ciudad al 38.09%. La ausencia de un instrumento de ordenamiento territorial conduce a que entre las ocupaciones ilegales, las migraciones interurbanas y el desplazamiento incesante de la población se hiciera una ciudad como hoy un conjunto de territorios desconectados y divididos. Tengo la inmensa satisfacción que he cumplido con el sueño de Pedro Joaquín Chamorro, que Nicaragua volviera a ser república. Los 14 años que actualmente tiene el Frente Sandinista en el poder bajo el régimen de Daniel Ortega. En enero de 2007 retomaba el poder Daniel Ortega. Tras dos elecciones en el 2011 y 2016, el descontento social explotó en 2018 con una serie de protestas reprimidas por policía y grupos paramilitares. En general, el país ha vivido durante todo el gobierno de Daniel Ortega una gran recesión económica y una crisis humana de gran escala. La crisis es tal que las estadísticas oficiales más recientes data de 2014, cuando las autoridades establecieron un déficit de vivienda de 957.000 en un país de 6,4 millones de habitantes.
Bogotá se ha dado de manera ordenada en su mayoría, de igual manera al norte y sur, y al oeste hasta el río Bogotá. Si bien los barrios de origen clandestino han aparecido en las áreas mucho más periféricas y aisladas, con el tiempo el crecimiento de la ciudad y la consolidación de su proceso acaba por convertirlos en un barrio más. Analizando generalmente la morfología urbana de Bogotá, nos encontramos con una ciudad centralizada que ha crecido en todas las direcciones sobre su planicie, pero nos encontramos con un factor social que divide en estatus económicos el norte y el sur. De sus inicios como ciudad en tiempos de la colonia hasta 1900. Durante los primeros años posteriores a su fundación, la ciudad tuvo un carácter predominantemente militar. Tan solo hasta 1571 se hizo la asignación formal de tierras municipales propias, ejidos y dehesas. El avance real como núcleo urbano de Santa Fe, recién fundada, fue bastante lento. En contraste, una vez ganó el estatus de capital en menos de 15 años de su fundación, cuando todavía era una aldea, obtuvo los honores de gran ciudad. A finales del siglo XVIII no debió pasar de los 8.000 habitantes. Al cierre de su etapa colonial, sus moradores no representaban más que el 1.9% de la población nacional. Experimentó en 1774 un reordenamiento territorial. Su población inició a crecer rápidamente hasta llegar a su cuota máxima de 412.6 habitantes por hectárea en 1890, la mayor densidad alcanzada en Bogotá en toda su historia. Esta cifra inició a descender a inicios del siglo XX, con 339.5 habitantes por hectárea. Desde esta época se experimentaron desarrollos espontáneos y extraperiféricos en estos dos extremos. En 1832 y 1905, la tasa de crecimiento de su población fue no mayor al 2% anual. Primera mitad del siglo XX. Entre 1900 y 1950, Bogotá creció de forma lineal en sentido norte-sur, con una serie de fragmentos dispersos unidos por las rutas del tranvía y los viejos caminos coloniales convertidos ahora en vías urbanas. Aparecieron los asentamientos marginales y periféricos, ubicados a las faldas de los cerros y en el sur. Estos asentamientos populares en malas condiciones sanitarias y de servicio, denominado barrios obreros, crecieron aceleradamente hasta ocupar el 61.4% del área construida entre 1910 y 1930. La ciudad de 1938 se había expandido extraordinariamente rápido hacia el norte, casi hasta la actual calle 81. A partir de 1938 se inició el segundo periodo de crecimiento explosivo. La ciudad tomó forma de arco con grandes áreas periféricas y un vacío en el centro-occidente. Bogotá de la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI. La explosión demográfica de los primeros años de la década de 1950 hizo fallar la previsión del crecimiento de la ciudad, la que tuvo que replantear sus planes para adecuarse a las presiones sugeridas por este crecimiento acelerado. La población se aumenta en más de 2 millones de habitantes y las hectáreas urbanas en más de 25.000. Se incorporan 6 municipios a Bogotá: Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usme y Usaquén. En la década de 1970, el constante proceso de urbanización se caracteriza por la producción de vivienda legal para todos los estratos, así como la consolidación de barrios de origen informal en las localidades de Santa Fe, Puente Aranda, Tunjuelito y Chapinero. En las localidades de Usme, Kennedy, Bosa, Suba y Ciudad Bolívar se empieza a dar procesos de urbanización informal. Es posible afirmar que la expansión urbana y la delimitación de su perímetro político-administrativo son retos vigentes para el siglo XXI. Al analizar el proceso evolutivo de las ciudades, tenemos que tomar en cuenta aspectos como la población, cultura de sus habitantes, tendencias arquitectónicas, aspecto legal y económico y las problemáticas sociales a las que se pueden haber enfrentado en su historia. La ciudad de Managua ha tenido sus grandes expansiones a raíz de desastres naturales, siendo los más importantes los terremotos de 1931 y 1972, y problemas sociopolíticos que han marcado drásticamente a su población. Managua se ha abierto paso en todo el valle que baña las costas del lago Solotlán, viéndose mayormente extendida como en dirección sureste hacia los departamentos de Masaya y Granada y hacia el municipio de Tipitapa. Bogotá, por otra parte, ha crecido espontáneamente por el simple hecho de su crecimiento poblacional y la migración campo-ciudad.
El único hecho extraordinario que ha marcado el crecimiento de la ciudad y más en sí el crecimiento de los asentamientos informales ha sido el desplazamiento de personas por grupos paramilitares armados y la más reciente migración de venezolanos a raíz de la crisis humanitaria que se vive en su país. Por lo tanto, la ciudad ha crecido paulatinamente en sus extremos norte, sur y oeste, ubicándose en el extremo sur la mayoría de asentamientos informales. Asentamientos informales en Managua. Nicaragua es uno de los países con mayor déficit habitacional de la región, con una necesidad de 20.000 viviendas nuevas por año y más de la mitad de las viviendas existentes con necesidad de servicios básicos o mejoras en la infraestructura. Peor aún, datos de Hábitat indican que el 60% de las casas construidas en Nicaragua no son consideradas como viviendas adecuadas. Existen en el área urbana aproximadamente 43.659 viviendas en asentamientos espontáneos, las cuales corresponden al 28.46% del total del inventario de viviendas para el año 2001. Según encuestas realizadas, la mayoría de los asentamientos informales se generaron a partir de la década de 1980. La legalidad de los terrenos varían desde promesas de venta, título suplementario y hasta títulos de propiedad. Más de la mitad de los asentamientos informales de Managua viven entre 100 y más de 500 familias. La mayoría de las personas cuentan con tubería dentro de la vivienda, sin embargo, hay un porcentaje que ni siquiera tiene acceso al vital líquido. En energía eléctrica se podría decir que el 99% de las familias tienen acceso a esta. El 59% de los asentamientos informales en Managua cuentan con alumbrado público. Más de la mitad de las familias no cuentan con un inodoro o servicios de desechos adecuados. Solamente un 24% de los asentamientos cuentan con calle adoquinada o pavimentada. Por otro lado, el 74% cuenta con preescolares accesibles a la zona. El 50% de los asentamientos en Managua tienen un acceso directo a escuelas, por lo tanto hay un gran déficit. Otro aspecto donde hay un gran déficit es el acceso a la salud, donde los hospitales quedan demasiado retirados a estos espacios. También las estaciones policiales quedan retiradas a estas zonas, lo cual debería de ser lo contrario debido a la violencia de estos espacios. El 88% de los asentamientos cuentan con paradas de autobuses dentro del asentamiento o a menos de 1 kilómetro. La mitad de estos cuentan con espacios públicos dentro del asentamiento, por lo cual es importante trabajar en el aumento de estos. Asentamientos informales en Bogotá. La urbanización informal en Bogotá es un fenómeno difícilmente mensurable, pues la información, dada su naturaleza, es generalmente imprecisa, difusa o inaccesible. En el último periodo intercesal se construyeron 875.800 unidades nuevas, de las cuales 262.500 contaban con licencia de construcción. Esto quiere decir que la informalidad en el periodo intercesal en Bogotá constituyó el 70% del crecimiento de la vivienda en la ciudad. La mayor concentración de asentamientos se encuentran en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, ambas ubicadas al sur de la ciudad. Según datos estadísticos, la mayoría de los asentamientos informales en Bogotá comenzaron a formarse a partir de 1970. La mayor parte de los asentamientos informales cuentan con acceso al agua potable. Más del 80% de los asentamientos informales de Bogotá cuenta con red pública de energía regularizada. En cuanto al desecho de residuos en los asentamientos, la mayoría de estos están con conexiones adecuadas. Mucho más de la mitad cuentan con calles destapadas, no adecuadas para el acceso de todos los vehículos. Un poco más de la mitad de los asentamientos informales de Bogotá cuentan con el acceso a preescolar adecuado. En cuanto a educación primaria y secundaria, tiene una accesibilidad del 71.5%. En cuanto al acceso de la salud, hay un gran déficit para este.
cuentan con un 47% de cobertura policial. Más del 80% cuentan con un transporte público adecuado dentro del asentamiento. Un poco más de la mitad de los asentamientos cuentan con espacios públicos de vida. Tanto en el caso de los asentamientos informales de Managua como en Bogotá, el reto está en disminuir la informalidad tanto en las personas de estratos bajos como medios. Según los anteriores análisis estadísticos, a pesar de que en Colombia existen más normativas y planes urbanos orientados al mejoramiento de la vivienda de las personas de estos asentamientos, no difiere tanto con la situación presente en Nicaragua. Al comparar los años de consolidación de los asentamientos informales, vemos de que en Bogotá la curva es más suave, mientras en Managua, a partir de los 80, la consolidación de esto es acelerada. En cuanto al agua potable, en ambos casos es muy parecido, mientras que en energía eléctrica, Managua tiene mayor déficit que Bogotá. Asimismo, en el caso del cubrimiento de las calles, Managua tiene mayor déficit presentando las mayores calles destapadas, pero aún así son muy parecidas. En cuanto a manejo de residuos, Bogotá tiene mejor manejo de ellos. Por lo tanto, se puede afirmar que hay mayor salubridad. En cuanto al acceso a la educación, también son muy parecidas, presentando ambas un déficit aproximadamente del 50%. En cuanto al acceso a la salud, Managua presenta una ligera desventaja en comparación a Bogotá. En cuanto a espacios públicos, ambos casos presentan un déficit de aproximadamente el 80%. Si bien la alcaldía de Managua contempla en sus proyectos planes de hábitat y regeneración de ciertos espacios públicos como parque, la mayoría de viviendas de interés social realizadas en Nicaragua son ejecutadas por muchas ONG, como lo son Hábitat por la Humanidad y Techo. Esta última dejó de trabajar en Nicaragua desde el 2018, durante la crisis sociopolítica del país en la cual fueron expulsados. Entre los proyectos de vivienda impulsados por el gobierno designado de Nicaragua, destacan las llamadas Casas para el Pueblo. Actualmente en Nicaragua hay 3 proyectos de vivienda de interés social, como son Residencial Montenegro, Vistas de Momotombo y el proyecto de vivienda Bismarck Martínez. La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Hábitat, ha desarrollado muchos proyectos de financiamiento de vivienda, en especial para las personas que viven en condición de asentamiento informales. Destacan Metrovivienda en las localidades de Puente Aranda, Santa Fe, Usme y San Cristóbal, Caja Social en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. De igual manera, se ha impulsado el corredor turístico de grafitis de Ciudad Bolívar, y al igual que los miradores ubicados en la cima de las colinas que conforman esta localidad. Los asentamientos humanos informales latinoamericanos son entonces producto de la desigualdad social y económica de nuestros países. Las personas se han tenido que hacer de estas maneras de vivir para encontrar su derecho a la ciudad en medio de esta urbe. Al estudiar los asentamientos de Bogotá y de Managua, entonces encontramos muchísimas similitudes en cuanto a la estructuración de estos y la manera en que sus poblaciones viven en su día a día. Cabe recalcar que en Bogotá hay un mayor avance debido a la preocupación de los gobiernos locales de componer estas zonas y darle a las personas una mejor calidad de vida. Es importante mencionar que estos asentamientos no han parado de crecer día a día y cada vez son más las personas que viven en esta precariedad. A pesar de que decimos de que los asentamientos informales de Bogotá y Managua son muy similares, tenemos que recalcar el tamaño de la población, o sea, en Bogotá son 8 millones de personas, en Managua son solamente 1 millón de personas. A esto mismo, el gobierno de Nicaragua se preocupa menos por estas personas, aunque ellos refuten lo contrario. El gobierno de Bogotá y de Colombia en general se ha preocupado realizando planes parciales territoriales y también unas intervenciones en estos sitios como, por ejemplo, en espacios públicos. Una gran diferencia entre los asentamientos de Managua y de Bogotá son que, por ejemplo, en Bogotá todos los asentamientos se encuentran en la periferia de la ciudad, mientras que en Managua, cuando vamos al centro, los vemos por doquier, están intercalados en toda la trama urbana de la ciudad. En general, las políticas y planes reguladores de estos barrios deben integrarse a los de reducción de amenazas y pobreza, entendiéndose esta última en todas sus dimensiones. Con la buena implementación de todas estas normativas y leyes podamos llegar todos a colaborar con romper el ciclo de la pobreza en nuestros países y así brindarle a todos los habitantes de los asentamientos informales una mejor calidad de vida. Muchas gracias.